Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos hoy día para conversar de nuevo con 12 alcaldes. La otra vez tuvimos una conversación mucho más territorial, local, de los grandes temas, de los grandes dolores de cada uno en su municipio. Hoy día yo voy a abusar un poquitito de la confianza y vamos a hablar un poco más de política también, a propósito del resultado de la elección de la primera vuelta del domingo. Estamos junto a Claudio Castro, el alcalde de Renca, y Jaime Belolio, el alcalde de Providencia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Andan los dos de celeste, además. Sí, así es. De impecable celeste, manga municipal. remangada, mono municipal. Ya, muy bien. ¿Están los dos bien? Bien, ¿Todo bien? pues. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a tratar de adelantar, de descifrar un poquitito. Esta fue una elección con muchas particularidades, partiendo por el estreno del voto obligatorio en una elección presidencial, con la masividad con la que lo tuvimos, con las sorpresas que además dejó. Hay señales para partidos, hay partidos que van a desaparecer en esto, hay una nueva configuración del mapa político, hay un rol de los municipios y de los alcaldes también en toda esta pega y en lo que viene ahora, porque tenemos segunda vuelta presidencial. Ustedes, me imagino, ya están trabajando en lo que les toque. ¿Cómo describen el mapa que nos dejaron los resultados de la elección del domingo? Claudio Castro. Es, bueno, obviamente una elección que deja mucho que analizar, ¿no? Yo parto diciendo, que lo comentaba un poco antes, yo creo que la posición, tal vez como las principales consecuencias respecto del mapa, no solamente de quién gana la elección, tiene que ver con lo que está sucediendo con Chile Vamos, ¿no? El resultado que tiene el mundo de la centro derecha, o lo que ha representado más tradicionalmente, ¿no? Las fuerzas de la derecha, que además han ido logrando acuerdos con el mundo del progresismo. Uno de los hitos como fundantes al menos en la retórica de la derecha más radical respecto de no converger con la centro-derecha, tuvo que ver precisamente con la votación de la reforma de pensiones, ¿no? Ahí es donde emerge el grupo de la derecha más radical y dice, acá esto es una barrera que nosotros no vamos a cruzar. Es precisamente la barrera que yo valoro de Chile Vamos, respecto a una construcción democrática más profunda. En el caso nuestro, ¿no? Del mundo progresista y particularmente del mundo que a mí me toca representar, que es el socialismo democrático, yo creo que nosotros hemos tenido un ciclo más largo que nos ha permitido procesar el momento y la situación política y electoral en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros perdimos la elección pasada de forma muy estrepitosa. Hemos tenido también un rol dentro del actual gobierno en el segundo momento, ¿no? Que ha mostrado también un énfasis y un interés por gobernar con una experiencia que se conecte con las demandas ciudadanas. Perdimos una primaria, ¿no? Mi candidata era Carolina Toá y sin embargo, hemos tenido el tiempo desde la primaria hasta ahora para ir reconstruyendo también la opción de Janet Jara. Yo creo que Janet Jara es un liderazgo muy cómodo para el mundo del socialismo democrático respecto de lo que ha representado su experiencia en política gobernando como ministra del Trabajo, pero también por todos sus atributos personales. Entonces, finalmente, y además nos tocó enfrentarnos, yo diría desde hace largo rato, a una elección que siempre se planteó como muy compleja para el mundo progresista. En un momento, hace no muchos meses atrás, se hablaba de un escenario incluso en el que dos derechas podían pasar a la segunda vuelta. Entonces, para nosotros ha sido un proceso que al final, después de todo ese relato, bueno, Janet Jara ganó la primera vuelta. Obviamente hay un desafío mayúsculo para poder alcanzar la mayoría en esta segunda vuelta. Sin embargo, si yo pienso en la vuelta larga, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto más largo de reconstrucción del mundo del socialismo democrático y pienso ahora en lo que le va a tocar a la derecha que representa Chile Vamos. Es una disyuntiva que nosotros tuvimos hace 4 años atrás, ¿no? ¿Cuánto nos acercamos a un candidato que representa algo distinto a lo que representa Chile Vamos? Que además, inmediatamente después, ¿no? Está calentita una primera vuelta con una campaña muy álgida y muy áspera, donde fue maltratada la candidata de su sector, que era Evelyn Matei, y con la ausencia de propuestas programáticas, que es lo que uno espera también en una conversación de apoyos cruzados, ¿no? No es decir, bueno, yo ahora te apoyo y cuenta conmigo a todo evento, versus conversemos las propuestas, que es lo que a nosotros también nos interesa conocer a propósito de la disposición que ha mostrado para poder hablar y debatir en esta campaña segunda vuelta que se inicia. Jaime Belolio, su sector golpeado, en definitiva,
Chile Vamos relativamente golpeado por el resultado, no la de diputados, lograron algo, sacaron menos que lo que... Pero hablemos del tema presidencial, en el fondo, de lo que representa o lo que representaba la candidatura de Evelyn Matei. Claudio hace un punto, y me acuerdo que lo dejaste dando vuelta también la conversación que tuvimos, en esta reflexión un poco del panorama político de lo que están viviendo los sectores más tradicionales de la política, los que históricamente en estos últimos 30 años han apostado por la gobernabilidad, por los acuerdos, etcétera. A ver, yo primero, en líneas como gruesa, esta es la mejor elección de la derecha en 80 años. Y la peor de la izquierda. Y la peor de la izquierda, sí. Para el gobierno solo ha cosechado derrotas electorales. Me tocó en un panel que me dijo el presidente del Frente Amplio, me dijo, no, pero... El secretario general, perdón. Dijo, no, pero ganamos el en contra. Le dije, bueno, paradójico que la única celebración que puedan decir es que mantuvieron la actual constitución, digamos. Pero ya... Sacan un 26% de los votos con la candidatura de la continuidad, lo cual quiere decir que en la práctica 3 de cada 4 no quieren que continúe el actual gobierno. Y eso es brutal para la izquierda. En términos electorales, tanto fue así que en el Parlamento se empezó a discutir si es que la derecha tenía la mayoría por sí sola, digamos. Cosa que en las elecciones anteriores ni siquiera se llegaba a discutir algo como eso, sino que más bien era lo contrario, ¿no? Si es que acaso la izquierda tenía los 4/7 y podían pasar por encima del quórum, digamos, de las leyes orgánicas, qué sé yo. Entonces, nos deja un escenario en donde hay una mayor probabilidad de que gane la oposición, se ratifica, digamos, la mayor probabilidad de que gane la oposición. Segundo, de que para gobernar va a ser difícil porque hay un Congreso empatado. Entonces, eso también es... Y 14 diputados que no sabemos qué es lo que van a hacer. Y sí, efectivamente, que no sabemos, que hoy día recién están dando algunas luces. Para Chile Vamos, evidentemente que es una derrota que nuestra candidata termine quinta, o sea, para cualquiera que no pase segunda vuelta, digamos, es una derrota. Entonces, con mayor razón, el hecho de que hayamos terminado quinto, no lo esperábamos, no se veía la emergencia tan fuerte, digamos, de Parisi, y sí que después entramos en eso, sí. Pero en un mundo en donde lo que prima es la inmediatez, tiene más sentido, o le hizo más sentido a la ciudadanía, el gobierno de emergencia que dice José Antonio Kast. Entonces, eso evita conversar de otras cosas y te dice, oye, hoy día es la frontera, la seguridad, el crimen organizado, y para eso nos necesitamos todo. Entonces, yo creo que en eso José Antonio fue súper consistente en ese discurso. Nosotros insistimos, digamos, y acá mismo en este panel hace un par de semanas atrás, en que una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas, y por tanto la experiencia práctica de gobernar siempre va a ser difícil. Yo, claro, tengo ahí una diferencia en lo que le pasa, digamos, a Claudio, porque yo creo que Chile Vamos y el resto de la derecha, digamos, no está en ninguna condición de poner ninguna condición, valga la redundancia, digamos, en el apoyo a lo electoral en segunda vuelta a José Antonio Kast. Porque la alternativa no es solo la continuidad del gobierno, sino que alguien del Partido Comunista. Y eso es muy distinto. Yo entiendo que para las personas más jóvenes pueda significar lo mismo como Frente Amplio que Partido Comunista, pero a mí me tocó estar en el Congreso, ver cómo el Partido Comunista intentó votar al presidente Piñera democráticamente electo, y la actual candidata de continuidad del gobierno se puso la polera Matapaco, estuvo a favor de la destitución. Entonces, esas cosas no hay que ir a 40 años, 50 años, ni tener que citar a Lenin. Chile hace 6 años atrás, digamos. Entonces, a mí me importa también lo que haga la socialdemocracia en eso, que vea cuáles son los contornos que le ponen, digamos, a una candidata que es del PC. El mismo PC se ha tratado como de desligar, ha tenido que cambiar de opinión. Lo digo porque nosotros intentamos con un relato y no teníamos que esperar a que Republicanos nos dijera súmense a la campaña para ir a buscar también a aquellas personas que votaron por nuestros candidatos. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Sí o sí, digamos, sin importar si está enmarcado o no dentro del criterio de lo que quiera hacer republicano. Para nosotros es importante que gane José Antonio Kast, y eso es lo primero. Y después es gobernar con unidad, y eso requiere una conversación más programática, más concreta, de qué va a pasar con los municipios, etc. Y con Chile Vamos, yo no creo de ninguna manera que esté muerto, digamos. O sea, no solo por la fuerza electoral que significa dentro del Parlamento, y por tanto que se necesita mutuamente con el Partido Republicano y los nacional libertarios,
en generar mayorías, y algunos de los del PDG u otros. Entonces yo creo que ahí hay varias experiencias ya para atrás que dan cuenta de que mejor de ir a buscar 2 o 3 votos, es mucho mejor ir a buscarlos en bloque. O sea, ir a negociar abiertamente, digamos, con el socialismo democrático, por ejemplo, para aprobar algunas leyes que sean importantes. Y la fuerza que tiene Chile Vamos también hoy día en lo territorial, en gobernadores, en concejales y en alcaldes, es súper importante. Y las manos del Estado también tienen que ver con eso. Entonces, yo de ninguna manera lo doy por muerto. Lo que sí es que va a haber una vuelta larga, de ver cómo se reconfigura para saber volver a representar, digamos, a la mayoría de la ciudadanía. Ahora, en esa reconfiguración, que el socialismo democrático sigue un poco en ese proceso, ¿verdad? Con algunos pasos adelantados probablemente respecto, porque el impacto de Chile Vamos es ahora, el shock de lo vivido. Pero, ¿de qué manera internalizarían ustedes en este proceso de reflexión, de comprensión, de el resultado del voto obligatorio? Porque hoy día la configuración del mapa de los votantes en Chile cambió. Es un hecho de la causa que cambió. Teníamos un bolsón de votos que no sabíamos cómo se iba a comportar. Ahora estamos viendo que se comportó de una determinada manera. Yo creo que falta la segunda vuelta todavía para ver cómo amarra este ciclo presidencial ese electorado. Pero dejó sorpresa y múltiples especulaciones y quienes, como de alguna manera Franco Parisi, se están un poquitito adueñando, encuentro yo, de ese perfil de votante que era un votante desconocido. Tú, Claudio, en Renca particularmente, y directamente la pregunta, digamos, porque eres el alcalde de una comuna donde Franco Parisi sacó un 20,87% de los votos. Un porcentaje, segundo lugar detrás de Janet Jara, que tuvo el 34,13%. ¿Cómo se explica al alcalde de Renca la votación de Franco Parisi en su comuna? ¿Por quién hizo campaña el alcalde de Renca? No, pero en la lógica de cómo internalizamos este votante que no participaba, qué claves le tiene que dar al mundo de los partidos políticos también, qué lecciones se sacan de acá, cómo se le habla, quiénes son. Sí, mira, bueno, evidentemente yo comparto y hago propio el desafío de un electorado que además está muy relacionado con quienes entran, ¿no? En el voto obligatorio. Yo creo que más o menos los mismos fenómenos explican lo que no vieron las encuestas. Sí, ahí hay algo que se va sumando y que tiene que ver con que en esta elección se manifestó un grupo de personas que antes no se manifestaban y que son precisamente las personas que están más lejos de la política, que tienen un sentimiento que yo lo interpretaría como pueblo elite muy fuerte, ¿no? Son los mismos de siempre, tienen sueldos altos. Claro, a mí nunca me llega nada. Uno podrá debatir todo eso, pero finalmente hay ahí una cuestión bien de guata, sumado a otra cuestión bien de guata, que tiene que ver con esta idea de lo políticamente incorrecto, pues, ¿no? Esto de, fortalecer la idea de que entonces lo individual es importante, que lo que yo quiero es plata en mi bolsillo, no me interesa Quiero que me toque a mí. Que como sociedad o como comunidad acompañemos a los que más sufren. No estoy en eso, yo lo que quiero es... y que se alimenta del individualismo cruzado tal vez con algunas de las sensaciones que han primado en el debate público del último tiempo, que es el temor a la, yo diría doble, ¿no? A la violencia o delincuencia que ha crecido como fenómeno en Chile, y al mismo tiempo el temor a que a mí me pase algo respecto de que alguien se enferme y entonces a perder no llego a fin de mes, mi estabilidad, ¿no? O sea, la inseguridad en todas sus dimensiones, digamos. Claro. Y si bien es cierto, yo considero que para la política en general y particularmente para el sector que al que yo pertenezco, ¿no? Es fundamental conectar con esa ciudadanía. Yo no comparto y me declaro casi en una oposición diametral a lo que representa Franco Parisi como proyecto político, ¿no? Que es la exacerbación de esos sentimientos, de ese individualismo, con propuestas demagógicas que además van a eso. En el fondo, y te lo planteo a ti también, Jaime, cuando el mundo político más tradicional no se hace cargo, no sabe leer y no se hace cargo de ese grupo de personas, tú permites que aparezca un liderazgo arriba de un cajón de manzana, sí, sin duda, que sí se haga cargo, digamos, ¿verdad? Entonces también hay un mea culpa, me imagino, que hacer de una falta de conexión, de una falta de comprensión, de nos aventuramos al voto obligatorio sin necesariamente saber a quiénes le estábamos pidiendo el voto. Solo déjame terminar agregando que porque estamos además en un contexto electoral, o sea, en un mes más tenemos la segunda vuelta y evidentemente ambos bandos van a ir a buscar a ese electorado, ¿no?
Y a propósito de que hemos mencionado tanto Jaime como yo, una vuelta más larga que la política tiene que dar, a mí me interesa mucho esa vuelta larga de la política y la verdad es que me incomoda mucho los gestos que se puedan dar con el liderazgo que representa Parisi de nuevo y tal vez su núcleo. Tu candidata dijo que iba a ir a Bad Boys. Lo sé, y eso me incomoda. No, hubiese preferido que pudiésemos apelar de otra forma. Ahora no hay tiempo, es un mes, hay propuestas que uno puede tratar de identificar como el IVA de los medicamentos, ¿cierto? Pero el desafío de la política es precisamente ese, ir a reconectarse con esos ciudadanos que están más lejos. Jaime Belolio. Oye, mira, de la elección del 2021 ahora se sumaron 6 millones de personas. El padrón más, digamos, pero se sumaron 6 millones que votaron, o sea, 7 millones y medio a 13 millones y medio. Y esto se lo escuché a Cristóbal Uneus, que él decía que cerca de un tercio de esos nuevos votantes son votantes de Parisi. En las encuestas, en general, las personas que contestan la encuesta son el votante habitual. El votante habitual, claro. Que es un grupo de personas que no contesta las encuestas. No contesta encuesta política, no consume de política. Cuando uno habla y hace Instagrams y TikToks, no aparece con ellos, salvo en las polémicas que son las que más le indignan a ellos. Claro. Del que está formalizado por no sé qué cosa. Entonces, se configura esta lógica que es muy difícil y yo creo que en eso Parisi fue muy hábil en hacer esos videos con los autos tuneados, con el grupo de los que tienen las camionetas mineras. O sea, le está apelando a este joven profesional de clase media que se ha hecho sí, que le cuesta y que se indigna con los mismos de siempre, con la política, con la élite, que no quiere que la molesten, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo que es difícil de agarrar. Porque ¿cómo llegáis además si tú le decís, no, pero es que el retiro no es inflacionario? ¿Qué es eso, digamos? ¿Qué es eso? No, o sea, no existe eso, pues ya tenemos la experiencia, digamos, y ya, entonces es complicado. Y después otras que tú decís, bueno, era una suma de ofertas, pero que no se concretizan en una cuestión particular ideológica. En eso, curiosamente, Parisi es más parecido a Trump, que va a buscar como individuos enojados por distintas razones contra esta élite, y que cuando tú tratas de agarrarlos a todos para ver si están de acuerdo, no pasa. No. En la elección anterior, cuando Franco Parisi saca como 8, si no me equivoco, parlamentarios del PDG, al año quedaba 1. Así fue. Y no solo eso, hizo un proceso más o menos similar al de ahora, con una consulta a su partido y ganó a apoyar a Kast y los votos se fueron mayoritariamente a Boric. Entonces, eso también para decir que eso pasa él no es dueño de eso. No, absolutamente, claro. justamente por el fenómeno que está levantando. Ahora, pues yo les decía que falta cerrar este ciclo para sacar las conclusiones, Claro. ¿verdad? Lo que sí, ahora que ya sí se pueden decir de nuevo encuesta, mandó ayer Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín, uno sobre segunda vuelta, en donde muestra, claro, que gana Kast, pero lo que me gusta, o sea, lo que me parece más decidor es que el votante habitual es Kast 49, Jara 43, o sea, cerca. Pero del votante obligado es Kast 62, Jara 22. Esa diferencia es muy grande porque ese mundo obligado, entre comillas, este nuevo entrante, no está conectando obviamente con la política como la conocemos hoy día. Y quiere la solución de los problemas. Mucho más en la inmediatez y por Mm. tanto prefiero mi plato hoy día en mi bolsillo en vez de 40 años más de pensiones, olvídate. No, Bueno, ahora, ya, pero o sea, solucioname esta ahora. Eso nos vuelve, desde mi punto de vista, a la disyuntiva que representa Kast, ¿no? En su candidatura, porque también tiene propuestas que no sabemos cómo se van a implementar, ¿no? Creo que mencionamos la vez pasada que cada vez que habían propuestas que tenían que ver con el ámbito económico, el ministro Briones tuiteaba, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, y todavía no sabemos cómo se va a hacer, ¿no? Cuando habla de temas de seguridad, en el último debate, el debate de Anatel, planteaba esta idea, ¿no?, de que los mismos migrantes se financien el avión de vuelta, no se puede hacer. Entonces, hay ahí también un coqueteo con esos votantes o estos votantes obligados. Que son votantes de titular. Con propuestas de titular, pero bueno, pero acá ya yo diría, al menos la expectativa razonable en segunda vuelta no es exacerbar esa polarización, es más bien ahora te preparáis para gobernar. Pero ¿sabes lo que pasa, Claudio, creo yo? Y esta es una mirada más personal, si tú quieres, pero el votante lo que está esperando es eso. O sea, a Carolina Toá le pasó un poquitito lo mismo en la primaria. Hizo un poco lo mismo que hizo la Evelyn Matei en la derecha, en la primaria de la derecha ahora, que fue la primera vuelta. Yo soy la que puede hacer las cosas bien, yo soy la que va a llegar a acuerdo, yo tengo los mejores equipos, pero
probablemente faltó el titular para enganchar esa propuesta. Y el rap llegó muy tarde, porque aparte que era malo el rap, ¿verdad? Y del discurso del rap podía ser bueno. Era trap. Bueno, podía ser bueno, decir, ok, no basta la solución de emergencia, sino que falta también mirar en el largo plazo. Perfecto, pero llegó demasiado a última hora. Ese es en parte el problema. O sea, yo creo que es inevitable que escuchemos de aquí en adelante quién más candidatos con ofertones rápido. Incluso Janet Jara también los hace a veces. O sea, de todas maneras, pues, o sea, este ingreso, ¿cómo le llaman? Ingreso ético. El ingreso de 750. Muy similar a la propuesta de Matei, porque de adrede no es un sueldo mínimo, ¿no? Sí. Es un ingreso que se nutre de subsidios vital. Y claro, Es o sea, hay una serie de me parece subsidios más razonable que populista. Hoy día hay una serie de subsidios que pasan por un entramado del Estado y que tú podrías hacer lo que vaya directo, digamos, a las personas. Y eso es razonable. No, yo lo que iba a decir es que en el fondo hay una voluntad de cambio. La pregunta es cómo se hace esa voluntad de cambio para que no haya nuevas frustraciones en la gobernabilidad, porque hay una expectativa de solucionar los problemas ahora ya, digamos. Y por lo tanto, igual insisto un poquitito en la pregunta que te planteaba y yo no siento que no quedó totalmente respondida. ¿Qué autocrítica o cómo mira el mundo político, ustedes como alcalde, la falta de lectura para poder llegar justamente a esos segmentos desde la política y no dejar que irrumpan los líderes arriba de los cajones de manzana? Ya, porque es que ahí es cuando yo creo que uno tiene que fortalecer. Yo sé que en este momento esto es impopular en el fondo, pero la política necesita paciencia. Porque tú necesitas invertir. Yo tengo toda la... No, lo que te quiero decir es que la política necesita paciencia porque necesitas invertir para poder cosechar. De acuerdo. Entonces tú necesitas, para ir a construir una calle, necesitas ir, que las calicatas, que en el permiso del Servio, que de vuelta para acá, que la ingeniería no sé cuánto. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser tan lento? Y yo quiero hacerlo en 6 meses y no en 2 años. Ya. Entonces, tú requieres de hacer como obras de confianza para que las personas te vayan creyendo de que va a haber una solución y que no es cuenteo, digamos. Y que estás tratando de solucionarlo. El problema es que hay muchos que consideran que la política que ocurre en el Congreso es como un cuenteo. ¿Ah? Y entonces está allá lejos y discuten cosas que no son prioritarios para ellos, pero cuando son prioritarios para la política se ponen de acuerdo. Entonces ahí es fácil decir, bájense los sueldos y que el precio por voto y todas estas cuestiones. Entonces yo creo que una manera de reconstruir ese tejido social es a través de lo local. Es una de las razones que me motivó a estar hoy día en un municipio. Los alcaldes pueden salvar la política, es esto. O sea, bueno, de alguna forma sí. ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido? Hoy día todas las personas están en su inmediatez, que es su cotidianidad. Y en lo cotidiano están más cerca los alcaldes. En eso no hay ninguna duda, digamos. Y después será los gobernadores, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo que hay que agarrar y que la política puede ver mejor. Pero cuando se habla ya de la nación, del país, de lo que nos une, parece que es mucho más difuso, a tal punto que aparece alguien que no salía en las encuestas, digamos, y ninguna encuesta lo hizo de mala fe, sino que esa gente simplemente no contesta a las encuestas porque no está ni ahí con que dar su opinión de esa manera. Entonces, ¿cómo lo conviertes? Y yo creo que aquí necesitamos imaginarnos un futuro posible, porque de lo contrario nunca llegamos a ese futuro posible. O sea, si solamente nos quedamos pegados en la inmediatez, bueno, vamos a estar dándole soluciones a la inmediatez y la política se va a transformar más en una cuestión performática de TikTok. Entonces, ¿qué hacemos? Compartiendo la hipótesis, ¿no? Esta dicotomía de los alcaldes que representamos, y además hace menos de un año estábamos en una campaña que valoró la gestión, el resultado, la seriedad, la sobriedad incluso. Eso fue muy destacado en la elección municipal y de gobernadores. Y bueno, un año después en lo nacional, lo que se valora son estos titulares. Bueno, los que estamos en política, y yo no tengo duda que Jaime lo comparte, estamos para tratar de conducir esto. Por eso que yo acá o sea, no quiero renunciar a eso, ¿no? Y entendiendo el desafío electoral que tenemos en menos de un mes más, y yo creo que Janet Jara está tomando esa postura, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que yo planteaba en el inicio, ¿no? Janet Jara no era mi candidata original, nosotros estamos en una vuelta larga y queremos reconstruir un socialismo democrático que vuelva a poner en valor eso que es lo que más bien además le hace a la ciudadanía chilena, ¿no? Yo veo que, y uno además, en la lógica electoral de nuevo, tenemos una candidata que está hablando de la esperanza, de propuestas, en fin, y otro candidato que más bien se plantea como anti, ¿no? Eso, Jaime lo dijo, ¿qué nos permite hoy día sumarnos a José Antonio Kast con más rapidez? Bueno, porque tenemos al frente a lo que no nos gusta. Bueno, esa es la peor forma de construir, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de conducir lo contrario. Ahora, esta elección sí creo que se parece y se explica más por el apruebo o rechazo que por el sí y el no.
y la configuración que eso significa después en términos políticos. Porque Chile pasó una fiebre octubrista. Po. O sea, me tocó, lo vi adentro del Parlamento, después me tocó verlo como ministro. Uno hacía unas encuestas impresionantes. De hecho, me acuerdo una vez que, ¿se acuerdan cuando ocurrió que quemaron la municipalidad de Panguipulli después del caso del carabinero, digamos? Y la persona con los sables. Uh-huh. Y me acuerdo haber preguntado si es que acaso se justificaba quemar la municipalidad producto del hecho. Y un 30% de la gente me dijo que sí en ese momento en la encuesta. Pero cuando tú le veías por edad, los menores de 40 era un 50% te decía que sí. Y el municipio no tenía nada que ver en la cuestión, está cerca nomás de la esquina donde había pasado esto. Hoy día eso es impensado, ¿no? Entonces pasamos por un periodo de fiebre que tuvo una fiesta como para una izquierda más radical y que cayó hasta el final, digamos, con el triunfo del rechazo. Y después pasó como una especie como de fiebre al revés y que volvió como a caer. La pregunta es, ¿vamos a seguir a puros fiebrones? Yo creo que eventualmente no. Y por eso es que puede ser una vuelta un poco más larga en cómo se construye algo en donde hay un futuro compartido que no es solo emergente. Ahora, yo en esa vuelta larga también tendría ojo con una cosa. Tú asumes que la fiesta, que está, ¿cómo lo describiste? Como el fiebre. fiebrón. Sí. Fue izquierda radical. Yo te aseguro que hay votantes de Parisi que estaban ahí también. Sí, y eventualmente votantes de Kaiser y de la lista del pueblo en la convención. Entonces, mi sensación, y eso es lo que y esto lo vamos a seguir conversando, digamos, ¿verdad? Porque, insisto, no se ha cerrado el ciclo. Yo creo que todavía nos faltan datos para entender bien Sí, a la gente. Y también que definan el comportamiento de quienes estamos en la política. Porque, y yo creo que esto es importante para mi sector, ¿no? Obviamente, si nosotros ganamos con Janet Jara, tenemos que construir desde el gobierno, cuestión que a veces es más difícil que desde la oposición, esta apuesta por un socialismo democrático robusto, ¿no? Conectado con la ciudadanía, que plantea una hoja de ruta no solamente de 4 años, sino que ojalá de 20 o 30. Sin embargo, si somos oposición, ¿no? Vamos a trabajar para no serlo, pero si somos oposición, yo creo que ese ejercicio de oposición también va a definir el carácter de esta misma construcción más larga. Sí, claro. ¿no? Si nosotros nos volcamos a una oposición radical, digámoslo así, ¿no? en términos de enfrentar con mucha fuerza todo lo que venga del gobierno de Kast, probablemente vamos a estar profundizando este fiebrón, pues, ¿no? Que no tiene desde dónde salir. Y ahí es donde yo veo que el rol de la oposición es muy relevante, que es lo que yo veo que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar si es que llegáramos a ser oposición, pero donde yo veo que estamos en el momento de la implosión en la derecha. Pues, ¿no? O sea, es muy complejo lo que están viviendo, porque si son gobierno, bueno, ahí está la pega al final. Pues, y eso evita harta de la discusión. ¿No te preocupa, profunda. Jaime, a ti, y ya vamos a tener que ir cerrando la conversación, pero ¿no te preocupa que pase un poquitito con la instalación de un gobierno de José Antonio Kast, asumiendo que que lo más probable es que eso sea lo que pasa según lo que muestran los resultados de la encuesta, pero pongámonos en ese escenario, pase un poquitito algo parecido a lo que fue el proceso de instalación del gobierno de Gabriel Boric? Un poquito esta sensación de experimento, de me llevo la pelota para la casa por un rato, yo voy a pedirle poquita ayuda al socialismo democrático o a Chile Vamos en este caso porque no la necesito, yo tengo mi agenda y después puede llegar el momento en que tenga que pegar el grito y decir por favor vengan a salvarme, pero eso puede pasar mucho más adelante. ¿No te preocupa que se repita un poquitito ese mismo cuadro? Sí. Por eso yo creo que hay dos momentos. O sea, el primero es la campaña de segunda vuelta, que es sin condiciones, y otra cosa distinta es si es que gana. Porque ahí otra cosa es con guitarra, digamos. Y entonces para gobernar se requiere unidad y para que haya esa unidad uno tiene que ya empezar, más que poner condiciones, a ponerse de acuerdo, que es distinto. Porque la experiencia justo de este gobierno nos muestra que no bastaba con decir para que las cosas pasaran. Entonces yo veía, o sea, en su momento el ministro Jackson, que solo por el hecho de él estar ahí, entonces las cosas iban a pasar y se iban a arreglar por sí solas. O sea, por el hecho de sostener un balón de gas, digamos, fosforescente, entonces iban a ser más barato y costó más caro, digamos. Entonces, esa soberbia no se puede repetir porque al final lo paga el gobierno de turno y lo pagan las personas. De acuerdo, pero tú tienes esa aprensión. O sea, ahí todos los gobiernos tienen crisis que son inevitables, pero impredecibles. Es decir, sabemos que van a pasar, no sabemos cuándo ni qué, pero todos van a tener. Y esa capacidad de adaptación es fundamental. Entonces, la experiencia pasada, reciente, ahora, te lo indica.
cómo lo puedes hacer. Y yo lo que he visto con los que he conversado del Partido Republicano es que entienden justamente que no pueden caer en ese error. Y si quisieran compararlo con otros países, dadas todas las condiciones distintas que tienen los otros países, la tesis Milei original fue: a mí la ciudadanía me dio la mayoría, por tanto, o se suman o se van, digamos. Claro. Y le fue mal con esa tesis. Y yo, sorpresa, foto de José Antonio Cast con Milei, ¿no? Hablando con Milei. Por eso está preocupado Jaime Belolio. Y le fue mal en esa tesis. Entonces, lo que yo veo que aquellos que están en el equipo de Cast entendieron eso. Y que en estos días están justamente... esa foto no da cuenta de eso. Yo vengo llegando a la COP. Argentina se salió de la COP. Sí, claro. No había representación del gobierno para poder enfrentar el cambio climático que está causando estragos en todo el mundo y en Argentina también. ¿Cuál va a ser la postura de un eventual gobierno de José Antonio Cast? ¿No? Y, por eso la foto pone muy nervioso si es que hubiese una expectativa razonable, ¿no? Y legítima de que haya un aprendizaje respecto de otras cosas con guitarra y tenemos que gobernar. Y no llevarse las pelotas para la casa. Yo creo que tenemos todos malos ejemplos de eso, y ya se vivió la experiencia de la pelota para la casa con el Consejo Republicano, ¿o no? Y por lo mismo yo creo que han aprendido parte de esa lección. Entonces ahora falta ponerla en práctica, no que sea una promesa retórica, sino que sea ya más en lo concreto. Y al menos en estos días que han pasado, digamos, desde el domingo, yo he visto hartas señales en eso. Cosa que me alegra, pero de nuevo hay que materializarla para que no queden solamente como en el aire. Ahora es importante debatir las ideas en esta segunda vuelta. A propósito de lo mismo, o sea, es importante porque una segunda vuelta requiere transparencia con la ciudadanía, ¿cierto? En términos programáticos, pero también por estos apoyos políticos que se están entregando. O sea, yo creo que la ciudadanía, los chilenos y las chilenas, pero también Chile Vamos, tiene que escuchar a José Antonio Cast. Y al menos hasta ayer, no sé qué ha pasado hoy día, pero estaba corriéndose de los debates, como tratando de... Claro, tiene la mejor proyección, entonces podría consolidar esa idea de no participar de nada. Eso sería una muy mala noticia hoy, ¿no? Y yo pediría que, no, pues, al contrario, queremos como pueblo chileno, pero también a propósito de las alianzas políticas que empiezan a fraguarse, escuchar qué es lo que va a proponer en esta segunda vuelta. Ya, entonces para seguir debatiendo ideas políticas yo los voy a dejar al tiro invitados para otra conversación más. Nos vamos a poner de acuerdo fuera del micrófono con los dos, porque tienen una... Yo el otro día decía, creo que fue el domingo o a lo mejor antes, conversando con expertos en encuestas, que la intuición de que esta elección, y finalmente yo creo que fue un poco así, es como que la gente estuviera eligiendo alcalde presidente. En la lógica de la inmediatez, la solución del problema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la edición de usted tiene mayor valor aún en este caso. Quiero darle las gracias a Claudio Castro, alcalde de Renca, y a Jaime Belolio, alcalde de Providencia, por venir a la mesa de todos en Pauta Propia. Muchas gracias, Tico. Los esperamos luego. Yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con agua se hace parte de la mezcla. El Grupo TX, eco-friendly. Y en Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Loto, nunca dejes de soñar. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, admisión 2026.